Hola, hola. Bienvenidos a la clase de Raja Yoga, el yoga de la disciplina, como le llamamos. Y con este yoga de la disciplina, vamos a reforzar los orígenes del yoga que conocemos en Occidente. Yo le llamo yoga físico, porque la gente como ubica nada más una porción muy chiquitita del iceberg, ¿no? Nomás ve la puntita del iceberg, que son las asanas, las posturas, asanas o posturas, asanas es sánscrito. Entonces, como la gente nada más ve esta parte, pues pareciera que es una práctica física, pero no es así. Y gracias a Dios, gracias a Ishvara, a la conciencia suprema, ¿no? Pues cada vez somos más las personas que estamos aclarando esto, ¿no? Que el yoga es una práctica espiritual, no religiosa, es espiritual, es diferente, la religión de la espiritualidad. Entonces, este yoga, al promover las asanas, que aquí de este sendero de yoga es de donde se decanta todo esto que conocemos en Occidente. Y hoy vamos a hablar justamente para que te quede mucho más claro los orígenes del yoga y todos los beneficios que puedes adquirir al aprender y comprender la abundancia de conocimiento y de técnicas que nos trae esta hermosa estilo de vida y filosofía de los Vedas, ¿no? Bueno, entonces, este yoga se le llama yoga de la disciplina, porque a diferencia de los otros yogas, aquí es muy físico porque eh, aunque los primeros preceptos antes de llegar a las asanas, a las posturas, es un tema de valores, como de principios a seguir, para que bajo esos principios la práctica sea más ética y ganemos más paz mental y demás, y esto se pueda llevar a la vida diaria. Eh, la parte física, que son las posturas, también los pranayamas, esta parte es muy experiencial, ¿no? Entonces, al ser muy experiencial, se diferencia de las otras que son más reflexivas o más de comprensión, como el Jnana Yoga en la clase pasada. Veíamos, es mucho de razonar, la gente muy analítica como su servidora, nos encanta. Y es combinar como el filosofar con debatir, ¿no? Y la de Karma Yoga tiene que ver con tu vida diaria, cómo vivir con propósito y quemando karmas gracias a acciones dármicas, ¿no? Que explicamos la vez pasada. Entonces, a diferencia de esas dos, te dice técnicas contundentes para que te acerques a esa unión universal que todos los yogas buscan. Entonces, bueno, vamos a empezar. Estas clases van a ser siempre en esta estructura de 4 partes. La primera parte nada más son 5 minutos, que es contemplar los primeros pasos del yoga, que son los yamas y niyamas, son los principios, las restricciones y las pautas que debemos de seguir para tener una práctica ética yoica, una práctica íntegra, ¿no? Después de 5 minutos de reflexionar en estos principios, así serían ya las clases a partir de la siguiente. Hoy tengo que darles la introducción de cada parte. La siguiente parte ya sería de posturas, tal cual como marcan los libros más antiguos, ¿no? No son inventos míos, voy a seguir tal cual literatura védica. Entonces, ahí estaríamos viendo eso. Vamos a estar calentando con saludos y luego ya entraríamos a hacer las posturas que nos indica la literatura védica. Y los saludos al sol, a la luna y a la tierra, que son mucho más modernos, pero pues que nos sirvan de calentamiento para no entrar tan seco en las posturas, ¿no? Después de movernos, vamos a hacer pranayama o respirar. Son puras técnicas que les digo experienciales. Aquí sería, esto se llama pranayama. Aquí serían 5 minutos, sería también breve. Y después ya entramos, ya estamos listos para que nuestra mente esté preparadita, que es lo que te voy a explicar, cómo es que funciona todo esto. Justamente es para que al final la meditación sea muy suave, muy sutil y que no batallemos en entrar a un estado meditativo.
Y ahí son varias partes lo que contempla el estado meditativo, que es lo que está en mayúsculas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se trata, es una disciplina, es disciplinar al cuerpo, limpiándolo energéticamente a través del movimiento, limpiamos la energía, limpiamos el sistema nervioso, limpiamos la mente al estarla enfocando en las respiraciones y haciendo que circule la energía o prana, pero se llama pranayama. Y entonces vamos a estar, repito, listos para meditar en nuestra propia alma, lo cual es maravilloso, ¿verdad? Es totalmente el yoga, es espiritual, les digo, lo repito y no me canso de decirlo. Y bueno, vamos a gozar de una vida con mucha claridad mental, que todos queremos eso. Vamos a tomar decisiones más sabias. Si combinamos con karma yoga, con un propósito de vida claro, vamos a trabajar con propósito de afuera. Y si aparte tienes estas técnicas que hagas a ciertas horas del día, no, pues qué mejor. Y tienes las clases de frecuencia que vienen de este sendero. Entonces, tienes mucha herramienta para estar bien, para sanar. ¿Ok? Bueno, este libro que ven acá, bueno, es adicional. Vamos a ver varias literaturas aquí. El Bhagavad Gita, ese es de cabecera, se los expliqué en la primera sesión. Los Yoga Sutras, eso es un libro nuevo que cuando nos certificamos los maestros de yoga en Occidente, nos certificamos más en este tipo de yoga, ¿no? En el yoga, en el Raya Yoga y más que nada en el yoga de las posturas, que proviene de otro cuerpito de conocimiento, más de posturas, pero trae muchas otras cosas, muchas técnicas de limpieza que ahorita se las voy a mostrar rapidito a manera de introducción. Pero lo que le quiero decir es que nosotros en esa certificación nos basamos mucho en los Yoga Sutras de Patanjali, que habla de 8 pasos, que son estos 8 pasos que ven aquí. 1, llamas. 2, niyamas, si los ven, ¿verdad? 3, las asanas o posturas. 4, los pranayamas. 5, 6, 7 y 8 ya corresponde a la meditación, a estar ya más quietos en mi cuerpo que ya está listo para meditar. Y los Yoga Sutras es la lectura que deberíamos de estar siguiendo y es lo que estaríamos haciendo. Entonces, bueno, aquí vamos a invertir 5 minutos a partir de este momento tratando de seguir la estructura de la clase, aunque hoy no va a ser tan práctica, ¿no? Repitiendo, esto se trata de controlar la energía del cuerpo, de la mente y de percibir directamente una experiencia de contacto con nuestra alma. Aquí es muy rápido este contacto y es lo rico de este tipo de yoga y por eso a los occidentales nos encanta, porque acá en Occidente hemos perdido mucho la fe en las religiones por tantas cosas que han sucedido, y yo me incluyo. Nací con una crianza católica, pero nunca me llenó. En cambio, la experiencia directa de este sendero, que fue el primero que conocí, que ahora ya practico todos, fue lo que me sumergió en un mundo espiritual y yo me daba cuenta que yo sí creía totalmente en un ser supremo y demás, pero no estaba conforme con la religión que se me inculcó porque no me enseñaba la experiencia directa, que querían que creyera nada más porque lo decía un señor, pero cuando cuestionaba no me daban gran explicación. Entonces, este sendero es muy apto para personas como nosotros, ¿no? Por eso es que en Occidente ha sido un boom. Bueno, les decía que el Raja Yoga está centrado en seguir este libro de los Yoga Sutras de Patanjali, que no es un texto tan antiguo como los Vedas originales. Aquí no les estoy hablando mucho de la historia de los Vedas, me estoy yendo directo al sendero en cuestión que nos interesa, porque es demasiado amplio el tema de los Vedas. Los Vedas son muy, muy antiguos. Y este libro de los Yoga Sutras apenas tienen 500 años antes de Cristo, cuando los Vedas, te estoy hablando de 5,000 a 7,000 años mínimo antes de Cristo. Entonces, imagínate la antigüedad. Y tienen toda una historia de cómo se fueron encontrando, cómo al principio no eran manuscritos. Bueno, es una historia muy bonita. Entonces, este libro no es tan antiguo como los demás, pero es antiguo. Y este señor Patanjali recopiló conocimiento védico y lo puso en sutras o aforismos que se le dicen,
son como frases cortas, y fue describiendo como la práctica espiritual y los beneficios que se obtiene de practicar, de seguir un estilo de vida yógico. Y te explica todos los preceptos y lo divide en 8 partes. Y hay un yogi muy famoso que los que estamos en el mundo del yoga, este fue un yogi moderno, no hace mucho que falleció. Él nos trajo al mundo una aportación maravillosa del yoga físico, que es el yoga restaurativo, de ahí viene de señor Iyengar, y él creó su propio método de yoga Iyengar, que es el mejor método de yoga físico que existe, porque es muy preciso, muy meticuloso el señor. Y él se dio cuenta que los occidentales andábamos muy mal cuando llegaban a la India a practicar en su ashram, y por eso empezó a adaptar la práctica con accesorios, porque los yogis de allá no lo necesitaban, eran muy elásticos porque se crearon haciendo los movimientos de yoga. Y cabe decir que las posturas originales tampoco son las acrobacias que se desarrollaron después, ahorita voy a hablar de eso, pero el tema es que en Occidente no teníamos esta elasticidad y él fue el que introdujo usar accesorios para ayudarnos a ganar y soltar, a ganar fuerza y soltar más el cuerpito, no ser más flexibles. Bueno, eh, les comento de Iyengar porque él hacía esta simbología. Los Yoga Sutras están comentados, algo que les debo decir, los libros de védicos, pues son muy antiguos, les digo, están en sánscrito. Entonces lo que viene sucediendo muy común, o lo que siempre sucede, es que alguien los traduce y hace sus comentarios. Entonces, tú te tienes que fijar muy bien, y esto es algo bien importante que te grabes, si te llega a interesar estudiar los Vedas. Tienes que buscar, por eso es bueno que lo estés haciendo con alguien que sepamos, que estemos certificados, porque tienes que saber muy bien de quién está comentando el libro. En el caso, este libro a mí que me recomendó mi gurú, que es este, miren, Yoga Sutras de Patanjali, de Swami Sayananda, ese es el que a mí me recomendó mi maestro, ¿sale? Pero hay muchas versiones, yo tengo otra versión que la tengo por aquí a la mano, que me lo explican diferente, este de aquí, porque viene de otro linaje. Entonces sí varía dependiendo de quién te comente los libros. O sea, en sánscrito no cambia, es lo mismo, pero quien lo interpretó es distinto. Entonces, eso es bien importante. Siempre va a decir el autor abajo, ¿no? Pero la información es la antigua en sánscrita de toda la vida, esa no cambia. Bien, entonces, por otro lado, Iyengar, él también hizo su propio Yoga Sutras comentado, y él y utilizó la simbología de un árbol para describir estas 8 partes del yoga, que muchos dicen que son unos pasos secuenciales, como si fuera una escalera que primero se empieza con los yamas, que es la raíz, luego se sigue con niyamas, que es el tronco, luego las posturas de yoga, que son las ramas, pranayama, que es la respiración, y Iyengar dijo la analogía que eran sus hojitas, y así vamos viendo la representación hasta llegar a Samadhi, que por fin es lo que queremos, que es la iluminación, es un estado mental de iluminación, es cuando es un ser iluminado, ya está en otro nivel, esa gente no sufre, qué maravilla, ¿verdad? Entonces, ese es el fruto que queremos cosechar, por eso Iyengar lo comparó con un arbolito, y miren, aquí se los puse como un arbolito, ¿verdad? Bien. Bueno, rapidito porque ya me pasé los 5 minutos. Generalmente aquí lo que haría yo es nada más leerles un pasaje de uno de los llamas, a que ustedes lo reflexionen, conecten con él, y con esa intención de ese llama o del niyama es con el que ustedes, nosotros estaremos practicando todo el resto de la práctica, ¿no? De yoga. Pero bueno, estas son las llamas, lo vamos a ver en la siguiente clase, que son las restricciones, los que no se debe de hacer, eh, para no caer en lo negativo, lo inferior, porque acuérdense que el yoga es una ciencia espiritual de evolución, ¿no? Y todo debe de ser practicado en coherencia, palabra, pensamiento y acción, coherente siempre en la vida, ¿no? Y aquí están los 5 preceptos, miren, la no violencia. Entonces vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. Es bien bonito empezar una práctica de yoga,
con estas reflexiones. Es otro nivel de práctica, ¿no? Los niyamas son los sí, lo que debes de hacer para que tú tengas una práctica íntegra. Les decía que aquí es la pureza, la limpieza, por eso escuchan a veces nombres como Saucha Yoga, que le ponemos a los estudios, Santocha Yoga, ¿no? Entonces, esos son los otros 5, lo que sí tenemos que fomentar en nuestra vida a nivel principio. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase porque ya me tomé el tiempo que le tenía dedicado a esto. Ahora, las asanas. Después de que vemos los yamas y niyamas, empezamos directamente con las asanas. Es la tercera rama de las 8. Ah, pero no les terminé de decir, estas 8 ramas, mucha gente piensa que es una escalera, pero hay otros, por ejemplo, en estos Yoga Sutras de este linaje, que son los Ishayas, ellos no piensan así, ellos piensan que tú puedes comenzar por cualquier rama, puedes empezar por la ramita de las asanas, y esa al purificarte tú con el cuerpo físico, que sí es cierto, yo tiendo mucho a que sí hay una tendencia a eso. En la clase pues la tengo que hacer como escalonado porque pues, no puede hacerse simultáneo en el tiempo. Pero ¿a qué le dedicas tú más tiempo en tu vida? Pues no necesariamente tiene que ser en el orden que lo veamos en clase. Porque les digo, yo eh, cuando yo practico yoga físico, las personas que practicamos el yoga de las posturas, pues como tal, te mueve mucho y gracias a ese movimiento energético que se llama prana, que es lo que dice aquí, te empieza a cambiar la conciencia porque te empieza a remover por dentro y entonces se te va aclarando la mente y luego si eso le sumas la parte mental de los pranayamas, que es la respiración, que te oxigenas mejor y demás, que ahorita voy para allá, te, el mismo organismo y tu misma conciencia se va despertando, entonces tú solito como que intuitivamente te van haciendo de forma intuitiva la práctica de los llamas y ni llamas. Entonces cuando tú los conoces, te los presentamos en el yoga, dices, me hace total sentido seguir estos preceptos, porque tú ya lo estás sintiendo desde tu interior. Es bien curioso y por eso yo digo que el yoga ayuda mucho para cambiar nuestra vida, para reinventarnos, para cambiar nuestros hábitos y nuestro estilo de vida, independientemente de tu creencia religiosa o espiritual que tuvieras. Ayuda mucho a remover, por eso la meditación es tan famosa hoy en día, porque está comprobada científicamente sus efectos, ¿no? Que después podemos hablar un montón y sí lo vamos a hablar en estas clases. Va a ser platicadito, pero también tengo que irles explicando la filosofía, porque la práctica la podemos dejar totalmente para las clases de yoga de frecuencia, pero aquí el chiste es que aprenda la gente que esté interesada en profundizar, ¿verdad? Entonces aquí dice la definición por asanas, hay 2 significados. Una significa el sentarse, nada más el hecho de sentarme en meditación. Y el segundo significado es una postura que puede ser de pie, que puede ser todas las posturas que hemos visto, ¿no? De yoga. Entonces, estas posturas, al final de cuentas, lo que queremos, que ya se les he dejado entrever, es preparar a la mente y al cuerpo para durar en meditación por muchísimo tiempo. Los yogis duraban todo el día meditando, estoy hablando en un momento extremo y que ellos deciden retirarse de una vida cotidiana como la nuestra, ¿no? Ellos se retiran, que también es todo un aprendizaje muy hermoso, que eso lo veo más en Karma Yoga, ahí explico las etapas de la vida y las vocaciones. Entonces, el chiste de las posturas es esto, que tú tengas más resistencia, tu cuerpo esté sano, pero no nada más para que te conformes en que esté sano, que es lo que hacemos la mayoría, nos conformamos en que está bien y seguimos disfrutando de nuestros sentidos sensoriales y del placer. Pero aquí en la espiritualidad del yoga no se desgasta la energía de esa manera. Usamos esa salud del cuerpo que ganamos con la práctica del yoga de postural, lo usamos para rendirnos en meditación y que nuestro cuerpo aguante meditando largas horas. Esa es la verdad. Y pues se remueven las toxinas, se remueve la tensión, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí pues es lo que quitamos los bloqueos del prana, que son canales energéticos que tenemos en el cuerpo, y eso forma el sistema de los chakras.
¿no? El famoso sistema de los chakras que vemos aquí en la postura. Los chakras significa rueda, círculo, ¿no? Entonces, en cada chakra hay prana y el prana está circulando y cada círculo concentra una particular energía, ¿no? Y se relaciona un poco con los doshas y es todo un tema muy hermoso, ¿no? Es un tema más sutil la energía pránica que los doshas. Los doshas se perciben más, son las causas de los principales desequilibrios que nos llevan a la enfermedad, hablando de Ayurveda, ¿no? Bueno, volviendo. Ese es el significado de las asanas y ya les había adelantado yo que el tema de las asanas aquí en el Raja Yoga nos apegamos mucho en esta otra literatura. ¿No? No les había presentado este libro, pero en exclusivo en la tercera rama del Raja Yoga, con 8 ramas del arbolito. Estamos en la tercera. Esta tercera rama nos apoyamos mucho en el Hatha Yoga Pradipika, que es otro libro, también no es, este es mucho más moderno que los Yoga Sutras, pero este yogi Swatmarama, él vivió en el siglo XIV después de Cristo, fíjense, todo mucho más reciente. Y él, como buen yogi, él dijo, bueno, voy a también, tipo, resumir un poco más, pero prácticas físicas para ayudar a estas sociedades, ¿no? Más modernas y demás, pero siempre para promover el Raja Yoga. Entonces, Hatha Yoga Pradipika es más, promueve mucho la práctica de las asanas, pero también promueve otras cosas y de hecho menciona a la Ayurveda. Entonces la Ayurveda siempre ha estado presente y se lo digo porque yo promuevo mucho la Ayurveda y las clases de yoga de frecuencia incluyen Ayur Yoga, los principios de Ayur Yoga, ¿no? Entonces, este libro es el que estaríamos siguiendo para honrar una práctica de Raja Yoga en la parte de las asanas. Estaríamos siguiendo las posturas que aparecen en este libro. ¿Ok? Y aquí les traigo las posturas, las primeras que aparecen. Ahorita voy para allá. Primero les voy a dar los generales que menciona este libro para quedar más claros. Dice aquí, Swatmarana, él pues dice que no sistematiza el camino del yoga como tal, pero pues nos da muchas técnicas esenciales, que es lo que les acabo de comentar, y casi todas las posturas da predominancia a posturas sentadas, porque diferente del yoga distorsionado de hoy en día, eh, lo que buscaba era lo que les acabo de decir, era llegar a controlar el cuerpo, a tener autodisciplina en estar sentados por largas jornadas sin movernos, porque estamos concentrándonos en nuestro corazón y en nuestra mente y en el Ser Supremo. Eso es lo que estamos buscando en una meditación en realidad, ¿verdad? Entonces, de esto trata más de posturas sedantes, ¿ok? Sentaditas. Luego dice, también esto lo vamos a ir viendo, también menciona al principio del libro que para los desequilibrios dóchicos, fíjense, ella menciona la Ayurveda, les digo, hay mucha ignorancia al respecto todavía. Dice que hay que hacer 6 prácticas que nos limpian, que nos desintoxican y que deben de ser antes de la práctica de, bueno, puede ser antes o después de las asanas, pero sí o sí tiene que ser antes de las técnicas respiratorias. ¿Ok? Y son estos que están aquí. Y todas ellas vienen de la Ayurveda y la Ayurveda es más antiguo que este libro. Entonces, obviamente este señor se basó en los textos védicos de Charaka, de donde viene esta madre medicina, madre de todos los sistemas médicos. Este señor de Hatha Yoga dijo, ay, véngase mi reino, voy a agarrar estas técnicas, crillas también se les llama, porque son fundamentales para la salud del cuerpo, ¿no? Porque él se enfocó mucho más en la salud del cuerpo, pues, ¿no? Por la problemática de la sociedad más moderna, ¿no? Que él estaba viendo. Entonces dijo, bueno, voy a adaptar técnicas, pero con el fin de tener cuerpos saludables y entonces ir. Él fue como el antecesor del Iyengar que ahorita les mencioné, porque Iyengar, les digo, es súper reciente, él murió hace poco, no tiene mucho, pero ese señor sí es más antiguo, ¿verdad? Fue antecesor de todos ellos.
todos ellos se basaron en el Hatha Yoga y todos estos maestros contemporáneos como el señor Patabi Joyce, que él es el fundador de un método Ashtanga Yoga, que eso les tengo que aclarar. A este método de Raja Yoga también se le llama Ashtanga Yoga, igual que una práctica muy de este señor Patabi Joyce, y también le puso Ashtanga a su modelo, pero no es lo mismo, no hace referencia a lo mismo. Uno es una práctica de yoga fija. De hecho, aquí tengo mi chart, mi carta, es una secuencia fija que te aprendes. No varía, de hecho son 3 muy largas, complejas, eh, y muy potente. Pero otra es otra forma de decirle al Raja Yoga. ¿Por qué el nombre igual? Ashtanga, Ash significa 8. Anga y termina en anga. Anga significa ramas. Ramas o miembros, como los brazos, el miembro del brazo o los miembros de las piernas. Son como ramas del árbol nuestros brazos, ¿estás de acuerdo? Los brazos del árbol son las ramas, ¿no? Entonces, anga significa miembro o árbol. Entonces, ashtanga significa las 8 ramas del yoga. ¿Verdad? Entonces es diferente las 8 ramas del yoga al estilo de ese señor, pero ese señor pues obviamente le puso Ashtanga Yoga porque pues está inspirado en todo esto, ¿verdad? Entonces todos estos son mucho más contemporáneos, Patabi Joyce, Iyengar, todos ellos, y todos ellos pusieron de moda este yoga más de posturas, y todos ellos se basaron en este libro, ¿sale? Que es el que vamos a ver nosotros de origen. Entonces, aquí ven muchas prácticas de desintoxicación. El neti, no traje mi neti. Bueno, luego se las enseño. Luego podemos hacer esa práctica aquí también en clase. Es para limpiar la nariz. Los que somos practicantes de Ayurveda lo usamos bastante. Yo no lo uso tanto. La gente que les predomina capa dosha lo usan mucho, pues es para limpiar como la nariz y la flema. La gente, generalmente los que son capa son muy flemáticos. En mi caso no, yo tiendo más a la resequedad porque soy pita bata. Entonces no, pero sí la uso como, que será? Una vez al mes, fíjense, apenas. Pero sí no me paso de eso para que se me limpie todo, ¿no? La lengüita es la que siempre, aunque la lengua no viene aquí. Entonces vienen otras prácticas que vamos a ir viendo, el Nauli, que es un movimiento así de, pasa que todavía no me sale muy bien ese. Y otros más profundos como el Basti, eh, que es sedema, ¿no? Es por allá por abajito, en fin, hasta el de los ojos, la purificación de los ojos. Entonces, bueno, luego también hay otras cosas que se ven en ese libro que también les voy a estar enseñando a la gente que se inscriba, claro. Los mudras. Los mudras son gestos con las manitas, es esto que ven aquí, ¿no? Entonces, los mudras y los bandas son bien importantes. Yo cuando empecé, bueno, los dos. Los mudras son con las manos y los bandas son 3 principales, que es el de la garganta, está el del ombligo y está el del ano. Cuando tú practicas los bandas en la práctica de las posturas, cómo cambia la diferencia. De ahí a que empiezas tú a controlar más tu cuerpo gracias a los bandas, que son como contracciones, ¿no? Como aprietas. Todo eso lo vamos a ver, porque esos detallitos no los sabes y esos detallitos no se alcanzan a explicar en las clases de yoga de frecuencia, y aquí te las puedo explicar. Si tienes interés y te inscribes, pues yo te sigo enseñando, ¿verdad? Luego están los yoga mudras, ¿no? Bueno, esos son con las manitas. También las manos son sanadoras, mi gente. Yo no creía en esto, pero si se fijan, hay mucha gente que en el lenguaje corporal es muy potente, lo sabemos. Comunica a veces mucho más confiable que lo que decimos de palabra, ¿verdad? Entonces, son muchos gestos que hacemos como el clásico, ¿no? El Yin Mudra ¿no? Les voy a ir explicando el significado de cada uno de ellos. Ahorita no quiero entrar en detalle porque no me va el tiempo para dar el intro. Nomás quiero que vean a forma general los temas que se van a ir abarcando y que digan, wow, son muchas cosas bien lindas, ¿no? Que es muy fácil, o sea, lo vamos a ir viendo de poquito y se aprende de poquito a poquito se va aprendiendo muy bien. Entonces, hay mucho poder en las manos. Y les decía
por ejemplo, la gente de imagen pública, políticos, hasta celebridades, habrá que lo hacen, pero más la gente como gobernantes, ¿no? Utilizan mucho, hay unos que sí tienen sus mudras, si se ponen ahí abusados o vean, busquen en YouTube, tienen sus propios mudras que saben de esta sabiduría y ayudan a influenciar en la gente, ¿no? O influencian ellos en su energía, elevan ellos su energía y atraen a la gente, ¿no? Porque todo aquí es alta vibración. Y eso les explico de la vibración. Hay un videito ahí en la plataforma de la vibración humana, ¿no? Entonces, esto también lo estaríamos viendo y tiene que ver con técnicas del Tantra Yoga. El Tantra Yoga también es un tema muy apasionante. Aquí no lo vamos a ver porque no es el tema. Si les interesa, pues va, díganmelo y se los puedo preparar. Sé un poquito, pero no soy especializada en Tantra. Que el Tantra no es sexo por sexo, no. A través del sexo puedes practicar yoga, la unión. Interesante, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Mm, bueno, el libro continúa ya cuando empiezas a practicar las posturas, te das unas recomendaciones del libro. Primero hay que saludar, ¿no? Y presentarnos con Shiva, con el Señor, con la energía masculina. Y es lo que comenta el libro, ¿no? Luego también nos comenta dónde debemos de practicar. Obviamente está hablando aquí de lugares en la India, ¿verdad? Una ermita es como un templo, una cosa así. Eh, pero tienen sus condiciones muy propias en el libro. Dice que no debe tener ventanas, por ejemplo, que nada más debe tener una puerta. Y en general debe ser un lugar como muy apaciguado, muy tranquilo, ideal para la práctica, ¿no? Entonces, pues aquí no tenemos eso, lo que se hace es ir a un estudio de yoga, ¿de acuerdo? En el estudio de yoga tratamos de tener un ambiente de esa manera, pero no se respetan mucho, pues no, es de acuerdo a nuestra cultura, ¿verdad? Que si hay ventanas o no. Habrá gente que lo sabe, hay gente que sabe de Vastu, que es la arquitectura védica o el diseño interior védico. Pero bueno, entonces hace recomendaciones de este tipo, nos dice también requisitos para la práctica, como por ejemplo, no debemos tener exceso de comida, tampoco debemos de llegar agotados a la práctica de física, tampoco debemos de pecar, de ser demasiado disciplinados y ascetas, y no quiero nada, súper minimalistas en mal rollo, ¿no? En fin, todo eso también les voy platicando, ¿no? Y deja muy claro esta literatura que sí o sí tenemos que practicar los llamas y niyamas, ¿no? Los que vienen en los Yoga Sutras. Nada más que en los Yoga Sutras pues no se profundizan las asanas y por eso usamos, repito, el Hatha Yoga Pradipika, ¿no? Por ejemplo, la primera postura, y yo creo que con esta, bueno, luego explico un par de posturas más y voy a avanzar a lo siguiente. La primera postura que aparece en este libro es Swastikasana, que es esa que están viendo ahí, ¿no? Se las voy a enseñar físicamente en la próxima clase, pero es así como la ven con esta muchacha. Es una postura donde donde alineas directamente tus tobillos, justamente los cruzas y los pones abajo de las rodillas. O sea, no estás cruzado así. Está abajito, abajito. ¿Te fijas cómo está la muchacha? Entonces no está como el clásico cruce como doblado para adentro, no. Es como más simetría. Y esa es la primera que propone este libro y tiene muchos beneficios. Nos relaja, nos calma, ¿no? Porque aquí les voy a enseñar mucho las pautas para tener una espalda erguida, no recta, porque la espalda en realidad no es recta, tiene una curvatura que hay que respetar, ¿verdad? Entonces les voy a enseñar mucho a la diferencia de tener una espalda erguida para que el flujo de la energía que les hablaba del prana, pues surja, porque si no estamos en una buena postura, ese flujo energético del que te vengo hablando de prana no va a funcionar y no va a subir a la coronilla, que los chakras es el chiste, que todos los chakras estén abiertos hasta que un día alcanzamos la famosa iluminación que en el cuerpo se vería como que abriéndose el chakra de la corona, así se vería una mente iluminada. Nosotros, por ejemplo, yo no tengo aquí, si pudiéramos ver los chakras,
pues está cerrado mi chakra corona, porque yo no soy una persona iluminada. Soy una persona que ha ganado conciencia, pero no estoy iluminada. Espero en algún momento alcanzar esa iluminación, por eso estoy muy comprometida compartiendo esa enseñanza. Pero bueno, te relaja, te calma por esa posición recta que hace que la energía fluya hasta la coronilla. Entonces, el sistema nervioso se calma en esta posición, se calma la mente y hay una mayor concentración. Por eso es muy buena para meditar. Entonces, también ayuda a la concentración, a la memoria. También la usamos para hacer pranayama, ¿no? El flujo sanguíneo también, al mismo tiempo que la energía fluye, la sangre también fluye. Y todo eso nos ayuda a aportarnos concentración, nuestra mente está más clara, nos ayuda a fomentar eso al practicar esta postura en combinación con el pranayama y la meditación. Y a nivel espiritual, se activa el chakra Muladhara, dice el raíz, el que está acá abajo, a la altura del ano, y también el del tercer ojo, porque estamos justo viendo las posturas. Hay otro libro de otro maestro de yoga también, de los contemporáneos, que él usa unos drishtis que yo uso en la clase de yoga de frecuencia, que les digo en qué se tienen que concentrar la mirada. En Ashtanga Yoga usan mucho los drishtis, en el Ashtanga Yoga físico. Pero bueno, el chiste es practicar, practicar, practicar para obtener todos estos beneficios. Aquí está otra postura, que es cruzando las piernas, te fijas, por enfrente, y también cruza los brazos, pero por atrás, ¿no? Este se le llama la postura de cara de vaca y el otro se le llama la postura auspiciosa en español, ¿sale? Y de los beneficios tiene muchísimos. Si nos vamos a este enlace, yo lo recomiendo mucho esta página, Tume, ¿no? Está buenísima, viene todas las posturas súper detalladas, cómo practicarlas, los beneficios, hasta implicaciones ayurvédicas, viene los elementos que se trabaja. Está completísimo, está maravilloso. Entonces, eso es uno de los beneficios, pero trae más. Ya después exploramos la postura cuando la practicamos aquí en clase. Y así son todas, ¿no? O sea, todas las que les traje para hoy, pero no nos va a dar tiempo. Entonces, vámonos ahora a los pranayamas. Bueno, los pranayamas. Ya les adelanté también que es la manipulación de la energía de forma más directa. Las asanas hacen lo mismo, pero aquí es más directo porque se dice que el prana está circulando en la respiración, ¿no? El prana somos todos nosotros, pero está como más presente en la respiración. Y tiene sentido porque si prana es la energía vital, se le llama, está como muy cercana a nuestra alma, no es el alma, es la energía que nos mantiene vivos, pero en la espiritualidad de religiones como la católica, por ejemplo, se dice mucho que el último aliento, el último soplo, ¿verdad? De vida. Y pues sí es cierto, o sea, lo primero que se nota cuando alguien se va es que ya dejó de respirar, ¿verdad? Y en esa respiración se le sale el prana, su aliento vital, y pues ya se te sale el prana y ya no hay vida en tu cuerpo, ¿no? Entonces, prana, le repito, es lo que está en los chakras. Y con la práctica yógica permítanme, con la práctica yoga de los pranayamas o control respiratorio, que es lo que significa control del prana. Bueno, más bien no es control respiratorio, nosotros lo traducimos como respiraciones, pero significa control de la energía vital, ¿no? Llamas es control como los llamas y ni llamas. Llamas es control o restricción, ¿de acuerdo? Y ni llamas es no control ni restricciones, son pautas a seguir. Entonces, aquí el chiste es, la respiración está muy relacionada con la mente, sumamente, y hay estudios científicos al respecto. De hecho, aquí les traigo, miren. Pranayama en conjunto con las asanas fluyen por estos conductos que yo les había mencionado, que están relacionados con los chakras, que son los nadis. Son como imagínense que es como una tubería, ¿no? Esta tubería, estos nadis, al tubo principal se le llama Shushudni, que es como que está en el centro y es el que atraviesa los chakras. Luego está el tubo que está enroscado, que es la energía femenina, se le llama Ida, ¿sale? Ese está en la parte izquierda, está como más para el lado izquierdo.
Y Pingala es la energía masculina que está más para el lado derecho. Y yo les decía en yoga de frecuencia que por eso las respiraciones, si nosotros queremos fomentar la energía femenina, bajarle al ritmo, que a los hombres cuando andan muy enojados es lo que se les recomienda, exceden su energía, su testosterona. Entonces, o las mujeres, yo tendía, ya no tanto, ya me he conectado muchísimo, gracias a Dios, con mi energía hermosa femenina con la que nací. Pero también a las mujeres se nos sube el fuego, que el sol en la energía masculina. Entonces, si tú está cruzado con los hemisferios, si tú respiras por el lado izquierdo, se conecta con el hemisferio del derecho, el hemisferio derecho, que es el emocional, es la luna. ¿No? Y la parte derecha, que aquí dice que es la energía masculina, ¿no? Es masculina y se conecta, acá cruza con el hemisferio racional, entonces coinciden nada más que están cruzados. ¿No? Bien, entonces, bueno, dice más o menos dónde están localizados en los ganglios somáticos y en las células nerviosas de la columna. ¿No? Dice que Ida y Pingala se unen y fluyen como una corriente unificada en el tubo principal, que es Sushumna, ¿no? Y cuando esto sucede, la energía fluye gracias a nuestra práctica, a nuestra alimentación, a muchas cosas que hay que considerar. Y es lo que la famosa Kundalini, y por eso que parece como una víbora enroscada, ¿verdad? Pero es energía, obviamente no es una víbora, una serpiente. Y la famosa Kundalini es eso, es que esa energía que está enroscada abajo se despierta, sube, se unifica, píngala e ida, y ya nos funcionamos la energía masculina con la femenina, qué hermoso, se fusiona y se convierte en uno. ¡Pum! Y sube a la coronilla, Kundalini se hizo, y entonces ya la iluminación se alcanza. Y todos los chakras se abren bien bonitos. ¿No? Así lo puedes visualizar. Pero bueno, eso tarda mucho tiempo, ¿verdad? Después, ese es el cuarto paso. Bueno, no es paso necesariamente, decíamos que pueden ser ramas, que puedes empezar por uno, por otro, por otra. Pero bueno, si lo vemos de forma secuencial, porque en la práctica sí lo vamos a ver secuencial, paso a paso, el siguiente sería Pratyahara. Pratyahara es el retiro sensorial, ¿sale? Pues tú quiero que te preguntes lo siguiente, siempre hago esta pregunta cuando hacemos las meditaciones y que quiero que conecten con el silencio sensorial, porque para mí, siguiendo la tradición védica, funciona más una meditación enseñándoles a hacer pratyahara, y hay muchas meditaciones que no te enseñan a hacer eso y solamente te enseñan a hacer visualizaciones, lo cual está bien. Si son muy buenas los guiones, está bien porque te ayudan a visualizar, te ayudan a crear samskaras o creencias positivas en tu cabeza si lo haces todos los días, con pensamientos bonitos, y eso hace coherencia a nivel corazón-cerebro y trae muchos beneficios, bla, bla. Está perfecto. Pero ya si hablamos de aprender a que medites tú solo y no depender de visualizaciones que alguien más, o ir más profundo en tu meditación para conectarte con una fuerza superior como es yoga, el verdadero yoga, pues sí te recomiendo que te familiarices primero con el silencio interior, que eso es lo que hace Pratyahara. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué sería de ti si te quedaras sin tus sentidos? Imagínate, ya no puedes respirar, ya no puedes olfatear, no detectas, ya no existen las aromas, no tienes tus narices que detectan tu capacidad olfativa, no tienes la capacidad de la lengua, te quedas ciego, te quedas sordo. ¿Cuál otro me falta? Y tu piel, por alguna razón, tampoco percibes nada a través de tu piel. A la torre, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, aquí hay muchas respuestas que me han dado a lo largo de la vida, pero yo le llamo silencio sensorial, ¿no? Y esto es lo que yo les enseño a practicar para que se acostumbren a un silencio interior. Por eso yo les digo que la meditación es una observación interior, y en esa observación vas a encontrar mucho silencio que no es vacío como tal, un vacío que nos dé miedo, no, pero puede
parecer que es así, pero es una sensación de gozo maravillosa como vas profundizando, a cómo vas contactando con experiencias de trance y no necesitas meterte en nada raro porque tú generas tus propios químicos con estas prácticas, lo cual es maravilloso, ¿verdad? Entonces, por eso muchos yogis pues amamos esta práctica porque es experiencial y tienes unas, pues repito, experiencias, wow, de otro mundo pareciera, ¿no? Entonces, pero lo tienes que vivir para que lo puedas comprender. Y lo primero para que se desarrollen esos estados de trance es el silencio interior, que te familiarices con él. Pero resulta que en el yoga no solo hay los sentidos no solo están los sentidos de cognitivos, también están los sentidos de expresión, se le llama. Están los 5 de entrada, que son los cognitivos, pero también están los 5 de salida. Todo lo que entra tiene que salir, ¿estás de acuerdo? Entonces, aquí están, mire, los cognitivos se llaman ñanendrillas, como ñana yoga, ¿te acuerdas? Ñana, porque ñana es como cognición, intelecto. Entonces, aquí indrillas, la palabra indrilla significa sentidos. Entonces, si tú le pones antes ñanendrillas, estás hablando de los sentidos cognitivos. Y Carmendrillas, ¿a qué te suena? También ya conoces eso porque hay otro sendero del yoga que se llama Karma Yoga, Jnana Yoga, no es coincidencia. Karma Yoga habla de las acciones, ¿se acuerdan? Bueno, pues Carmendrillas son los sentidos de accionar, de expresión hacia afuera, como tú te expresas al mundo, ¿no? Y que el mundo te percibe a ti. Pero también están los que ya conocemos, como tú percibes el mundo, que son los sentidos de entrada, los ñana, ¿no? Los indrillas internos, cognitivos, ñana indrillas. Bueno, entonces una práctica de esta índole es hacer que suspendan los 5 sentidos de expresión. Yo los voy guiando, en este caso, que lo estuviera haciendo, como uno de los 5 sentidos de expresión es la eliminación, no se hace pipí, popó, inclusive el sudor y demás, pero bueno, el sudor es irrelevante, no vas a estar sudando, por eso te recomienda que sea en un lugar agradable, bla, bla. Entonces se te pide que obviamente no ya hayas desahogado tu vejiga, dice aquí. Y el de reproducción, pues está muy obvio, ¿verdad? No vas a estar con nadie en la práctica, ¿no? Y después que yo te guío a que desactives los sentidos de expresión, vamos a desactivar los sentidos de cognitivos, ¿no? Aquí todavía seguimos desactivando, no moviéndonos, no tensando, que es otro sentido de expresión, ¿no? No hablando, ni en la mente, mucho menos de boca, ¿no? Y suspendemos los 5 sentidos de expresión y luego ya venimos con los sentidos cognitivos, hacemos lo mismo, nos despedimos de cada uno de ellos, dejamos de poner atención en las orejas. De hecho, en yoga de frecuencia no les hago todavía pratyahara, pero les estoy haciendo mindfulness sensorial de los sentidos cognitivos. Les digo, pon atención a las orejas, a qué huele, ¿no? Pero luego te voy a pedir, ya no pongas atención en eso y te voy a ir guiando por todo este proceso del Raja Yoga, ¿sale? Y todo eso se relaciona con los chakras. La eliminación está en el ano, eliminas pipí, popó, es el primer chakra. La procreación o la reproducción, los genitales, segundo chakra. El sentido de expresión del movimiento son los pies, tercer chakra. El sentido de agarrar, de sujetar, prensión en las manos, cuarto chakra. Y la habla está en la boca, quinto chakra. Entonces, para que vean, todo tiene relación. Y los cognitivos es la misma cosa y tienen sus propios mantras. Miren, qué padre. Aquí está todo juntito. Tienen sus elementos correspondientes y toda la cosa. Entonces, después de esto, ¿cuánto tiempo me queda? Tenemos tiempo. Sigue Dharana. Dharana, una vez que tú ya te familiarizas con el silencio, apaciguamos un poco la mente con esta técnica, está más en silencio, ya está lista, está limpia para concentrarse. ¿Sale? Dharana es concentración, de hecho meditación como tal
es un estado, no es una acción. Cuando nos referimos a decir, vamos a meditar como verbo, en realidad lo que estamos diciendo es, vamos a concentrarnos, ¿verdad? Pero bueno, se ha popularizado el verbo de meditar, pero en realidad no debería existir como verbo, sino como sustantivo, es un estado, es un resultado que se obtiene. Diana significa meditación, que es el paso o la rama número 7, Diana. Diana es meditación, es un resultado que se obtiene antes de la iluminación, gracias a Dharana y gracias a Pratyahara, ¿no? Aquí sí está como más secuencial la cosa, la verdad. Y todo esto se agrupa en un solo como estado mental, pues, pero como por pasos, ¿ok? Tienen sus nombres en sánscrito, pero ahorita no los quiero confundir. Como vamos avanzando, si les interesa, pues ya podemos ir profundizando en conceptos. Pero ahorita nada más quiero que entiendas que como práctica, pues aquí vamos a concentrarnos, aquí es lo mero bueno. Aquí es entrenar a la mente, ¿no? Aquí viene la explicación de dónde viene la palabra. Enfocarnos en un punto o en una zona. Hay muchas formas de concentrarnos, sin forma, con forma se le llama. Eso lo voy a explicar en las clases de meditación que están por venir este mes entrante. Ahí voy a explicar un poco lo que es la meditación y está basada totalmente en Dharana, ¿no? Y luego ya viene, les digo, el primer resultado meditativo de Dhyana o meditación. Aquí es donde ya empiezas a experimentar cosas muy padres, muy divertidas, muy gozosas. Aquí dice el significado, lo puedes leer. Dice que es un estado ininterrumpido de flujo de conciencia que se convierte en expansiva. Y es cuando Kundalini se despierta. O sea, la práctica de meditación. Ahorita en pranayama te expliqué lo que sucede cuando el prana surge, pero el prana al final de cuentas lo estamos controlando gracias a las posturas, gracias al pranayama. Y ya que te quedas quietito meditando y así moverte, la kundalini ya se despertó, sí, va para arriba, es lo que se está diciendo aquí, pero tú sigues meditando y empiezas a ver cosas bien lindas en tu mente y empiezas a explorar otros planos de existencia que no sabíamos que existían hasta que empezamos a trabajar esta tecnología interior del yo, que es una cosa maravillosa. Entonces, aquí el karma, que les explicaba en el karma yoga, lo que traemos de vidas pasadas, esa es una forma de purificarlo. Lo purificamos cuando, o sea, hay muchas formas, podemos estar purificando nuestro karma a cada instante de nuestras vidas. Lo purificamos mientras trabajamos, mientras hacemos cosas en el mundo exterior y con una práctica de interiorización purificamos todavía mucho más, es mucho más potente este trabajo para quemar karmas que el trabajo de afuera. Pero qué padre que podamos hacer karma yoga y podamos hacer raja yoga. Imagínense qué tan completo es esto, ¿verdad? Y así es como logramos Samadhi, qué maravilla. Samadhi ya, ese es bueno, yo tengo dos aspiraciones. Me encantaría antes de morir yo poder decir que experimenté Samadhi. Creo que todavía no sé qué es. Tengo la esperanza en que cuando me vaya a vivir a la India, que es un plan entre muchos, porque primero estoy todavía en etapa productiva, eh, entonces tengo un compromiso con la sociedad, con mi karma yoga, practicando karma yoga, quiero sacarlo de Sana tu Hábitat, en mi moto y todo ese tema, como un proyecto de vida, más otros proyectos que traigo. Pero son dos metas espirituales. La primera, no puedes saltarte Samadhi para alcanzar moksha, son dos conceptos diferentes, Samadhi y moksha. Samadhi es este estado de supraconsciencia. Hay películas, hay un documental que te recomiendo mucho, está en YouTube hermoso, que te vuela la mente. Dices, wow. Samadhi te ayuda a ver el mundo como es, como creemos que es, fuera de la matriz. Cuando tú ya alcanzas Samadhi, te das cuenta que has sido engañado y
Y esto lo sé no porque lo haya experimentado, sino porque lo intuyo, porque como he tenido encuentros en mi práctica espiritual, en Diana, porque Diana sí he tenido muchas experiencias de Diana. Sigo teniendo, a veces dejo de tenerlas, pero esto es así. Samadhi creo que todavía no, porque Samadhi es cuando es Samadhi, que también tiene sus grados, ¿no? Pero bueno, cuando ya alcanza la iluminación ya no se pierde. Difícilmente se pudiera perder. Ya eres un iluminado, ya lo que viste no puedes dejar de verlo, ya lo que conociste no puedes ignorarlo, ¿no? Samadhi es un estado de esa magnitud. Entonces, una de mis aspiraciones es alcanzar este estado, que ahorita intuyo que estoy atrapada en una matrix, pero todavía estoy muy limitada, todavía tengo muchas creencias limitantes, todavía la parte mundana, la parte económica no fluye como yo quisiera, cosas así, me explico, o no entiendo las relaciones, todavía tengo mucha confusión. Entonces, eso no lo tiene una mente iluminada, ¿vale? Entonces, por un lado es alcanzar esta mente iluminada donde ya todo lo tiene claro, ya resuelve todo, ¿no? Puede materializar lo que quiere sin problema. Y una vez que tú alcanzas iluminación, pues mucho más factible que también alcances moksha. Moksha es cuando tú ya no renaces en esta dimensión llamada Tierra, en este plano terrenal. Y evolucionas a otros planetas, que también de eso podemos hablar eh, más adelante. Entonces, esas son mis aspiraciones espirituales. Te las comparto porque pues, todos los que andamos en el yoga tenemos estas aspiraciones de iluminarnos y si es posible, pues también alcanzar la liberación. La liberación es cuando tú ya no renaces. Puedes estar iluminado, pero a lo mejor vuelves a nacer en otra vida con un avance fundamental, ¿verdad? En tu otra vida a lo mejor ya eres todo un gurú realizado desde chiquito, que son las famosas encarnaciones en India, ¿verdad? Pero por alguna razón todavía tus karmas no están totalmente limpios y tienes que volver a nacer en este plan. O a lo mejor tú lo decidiste, pero supongamos que tú no lo decidiste, pues es porque tienes deudas pendientes kármicas y por más que te hayas iluminado, tenías que saldar tus deudas y tienes que volver a nacer. Entonces, moksha significa que ya no tienes que volver a nacer. Si no vuelves a nacer es por elección, pero ya, pues son todos temas más profundos. Entonces, bueno, en general, de esto va la clase de Raja Yoga. Si te fijas, es más profundo que una práctica convencional de yoga físico, postural. Entonces, pues ya con esto me despido. Ojalá que les interese, ojalá que haya gente más loquita como yo. Voy a dejar estas sesiones. Mientras no las pidan, pues ya no las voy a seguir dando. Así que ahorita, todo este mes no va a haber clases de yoga védico porque los jueves voy a dar las clases de meditación, las que voy a meter. Entonces, yoga védico se va a pasar el turno hasta el otro mes o viendo si responden ustedes con la meditación, pues a lo mejor no doy yoga védico hasta en otro mes más, dependiendo cómo se vaya moviendo. Pero los jueves es para yoga védico o los estilos de meditación que manejamos. Bueno, pues muchas gracias. Descansen y a practicar silencio interior. Retírate de los sentidos, solo despídete de ellos y descansa, ten un sueño reparador el día de hoy. Namaste.